Basque, confianza y seguridad certificadas. Basque te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. Basque te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Saludos cordiales, amigos. Bienvenidos a Convergente TV, Evolución al Instante, y el programa Geopolítica en Debate. Esta noche con el tema la caída de Maduro y la lógica del poder en el hinterland americano. And our American does not presuppose. El 3 de enero de este año pasará a la historia como una de las jornadas más controversiales en la política hemisférica actual. Tras un operativo militar llevado a efecto por Estados Unidos, el dictador venezolano Nicolás Maduro fue capturado y trasladado ante un tribunal en Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y otros delitos. La acción fue descrita por Washington como una operación contra la impunidad del régimen, pero también ha sido calificada por críticos como una violación del derecho internacional con profundas implicaciones estratégicas. En cuestión de horas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aliada de Maduro, fue juramentada como presidenta interina con respaldo de instituciones como el Tribunal Supremo y sectores del alto mando militar venezolano. Aún así, su legitimidad y su posición son objeto de disputa interna y externa. Estados Unidos, mientras tanto, ha insistido en que ejercerá influencia directa hasta lograr una transición segura y el restablecimiento de lo que denominan un orden constitucional en el país. El futuro inmediato parece insurreccional y convulso. Venezuela entra en una fase de vacío de poder y bifurcación política. La autoridad de Rodríguez, aunque constitucionalmente fundada, es débil, sin un consenso nacional claro y frente a facciones más radicales dentro del chavismo que han prometido resistencia. La fractura dentro del liderazgo oficialista podría llevar a una lucha interna entre quienes buscan negociar una salida política y quienes apuestan por la confrontación con consecuencias impredecibles para la seguridad interna venezolana. La caída de Nicolás Maduro no es simplemente el final de un liderazgo, es un evento tectónico de la geopolítica regional y global. Abre una etapa de incertidumbre para Venezuela y su pueblo, cuyos efectos se sentirán en los próximos años. La transición política, la reconstrucción económica y los equilibrios de poder que se establezcan definirán no solo el futuro de un país, sino el rumbo estratégico de todo un continente. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Roberto Marchán Brito, licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares, licenciado en Antropología Cultural, es magíster en Sociología Política y un gran amigo de Convergente TV. Damos la más cordial bienvenida a Roberto Marchán. Buenas noches con todas las personas que nos escuchan. Buenas noches, Timmy. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Roberto, para entrar en materia y en honor al tiempo. Roberto, ¿se trata de una transición política o de una imposición geopolítica desde el exterior en Venezuela? Mira, Timmy, yo creo que hay varias maneras de abordar este tema. Y si nos metemos solamente a pensar en que en la figura de Nicolás Maduro o en la figura del chavismo y todo lo demás, nos vamos a perder de entender la geopolítica y la dinámica geopolítica mundial y qué es lo que está pasando en el mundo, que lastimosamente muchas personas, no solo aquí en nuestro país, sino en todo el mundo, no tienen una claridad en el sentido de darse cuenta de lo importante que son estos hechos y que aparentemente están sujetos a en un país distante o un país vecino o lo que sea, pero que de alguna manera se cree que no nos afectan, cuando la realidad es que nos afectan a todos y de maneras dramáticas. Entonces, visto desde esta perspectiva, yo te invitaría, yo me atrevería a mirarle el tema desde una perspectiva geopolítica y bajo este paraguas
Yo plantearía tres cosas como para iniciar la conversación. Primero, yo creo que esta es una especie de acta de defunción del orden internacional liberal que, ojo, fue construido meticulosamente por los mismos Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que las relaciones internacionales siempre se han caracterizado por ser de alguna manera caóticas y anárquicas. ¿En qué sentido? En que nunca ha existido un entramado jurídico supranacional que esté sobre los estados nacionales para que los pueda controlar de alguna manera y pueda moderar el uso del poder donde el grande se coma al débil o el grande agreda al débil de diversas maneras. Y eso nos ha llevado a muchas guerras y recordemos que el corolario de las guerras que produjo este tema fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que para muchos tratadistas no es más que dos guerras o una sola guerra producida en dos capítulos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial y después de ver a los más de 100 millones de seres humanos que murieron durante esa Segunda Guerra Mundial, el mismo Washington creó un entramado o se trató de crear un orden internacional liberal con la creación de las Naciones Unidas, con la creación del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, es decir, una serie de reglas y una serie de instituciones que permitían que de alguna manera exista un control supranacional para que, como dije anteriormente, los países no ejerzan el poder de manera directa sobre unos sobre los otros, los más poderosos obviamente sobre los más débiles. En esa dinámica, sobre todo a partir de de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, el fin del mundo bipolar y Estados Unidos se convirtió en en el gran hegemón. Básicamente Estados Unidos compartió una sola premisa fundamental que era que la seguridad de Estados Unidos estaba indefectiblemente ligada a la expansión de la democracia y de la economía liberal. O sea, la retórica de Estados Unidos era que para que el mundo sea cada vez más seguro había que expandir la democracia, llevar la democracia a los países y la economía liberal y que de alguna manera, en una visión un tanto, diría yo, romántica de la realidad, esta democratización del mundo llevaría finalmente a un mundo de paz. Lo que estamos viendo es que, y esto ya salió escrito, recordemos en la lo que se publicó hace poco, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cambia y abandona, diría yo, ya abruptamente esta visión de la expansión de la democracia liberal. Es más, la rechaza, ¿ya? Y dice que ha sido un error y que Estados Unidos lo que tiene que ver es nuevamente mirar por sus propios compromisos y por sus propios intereses. Ya no se habla de la expansión de la democracia, ya no se habla de que Estados Unidos va a difundir la democracia liberal, el libre comercio, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, etcétera, sino que simplemente se habla de que Estados Unidos tiene que, de alguna manera, obtener para sí mismo los beneficios de todo lo que pueda realizar y que la utilización de su poder y de sus recursos va a ser únicamente en función de la obtención de beneficios para Estados Unidos, beneficios reales, es decir, beneficios económicos. Entonces ya aquí vemos que el mundo está cambiando radicalmente de lo que se había construido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, alrededor de 8 décadas, 80 años. Este gobierno de Estados Unidos está dando totalmente un giro a a esta realidad geopolítica y abriendo una ventana, yo diría de pronto hasta una caja de Pandora en la que no sabemos bien hacia dónde vamos a caminar. Dentro de esto, recuerda tú que también dentro de esta misma política de seguridad nacional que se publicó hace poco, Estados Unidos ya nos habla de que va a rescatar la doctrina Monroe de la América para los americanos y con un nuevo corolario Trump, que básicamente lo que dice que el hemisferio occidental, que Estados Unidos lo entiende como todas las Américas, incluida Groenlandia, es el patio trasero de Estados Unidos y cuya función es de donde Estados Unidos tiene que asegurar y tener la prioridad estratégica sobre cualquier otro competidor. Entiéndase estos competidores que son los nuevos poderes emergentes que están saliendo en este momento, que son China, Rusia, incluso Irán, podríamos decir. Es decir,
Para Estados Unidos ahora necesita tener una exclusividad hemisférica, es decir, que todo lo que sea las Américas, todos los recursos de las Américas y todas las acciones que las Américas hagan o produzcan, ¿me entiendas? De todos los países de las Américas, sean en función de los intereses de Estados Unidos e incluso y ya hace poco leí un tweet que mandó hace unas pocas horas eh, el presidente Trump, en el que anuncia de que los países latinoamericanos, en este caso hablando de Venezuela, tendrán la obligatoriedad de comprar todos sus productos, todos sus productos agrícolas, todos los productos tecnológicos, etcétera, etcétera, a Estados Unidos. Es decir, además de ser los proveedores de los recursos naturales, los proveedores de la fuerza de trabajo, probablemente en algún sentido, también seremos el mercado en el cual Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez, como reza esta frase de Make America Great Again, que es la frase sobre la que se construyó el entramado en el que estamos hablando. Entonces, bajo esta lógica de lo que tú estás diciendo, yo creo que es el fin del derecho internacional, o por lo menos el principio del fin del derecho internacional. Todavía deberíamos ver qué es lo que pasa. Las Naciones Unidas, ya desde los hechos de Gaza y el genocidio llevado a cargo por Israel en Palestina, que básicamente pretende desplazar, matar y desplazar a toda la población de la zona palestina para convertirla en un gran resort y un eje tecnológico a la zona de Gaza. Ya desde ese momento hemos visto la inutilidad de las Naciones Unidas, la inutilidad de todo este entramado de derecho internacional que se fue construyendo en 80 años y que los mismos creadores de toda esta situación, los mismos creadores de todo este entramado de una visión liberal, lo están destruyendo y abriendo la puerta para que hoy por hoy cada una de las grandes potencias o las potencias regionales o las potencias mundiales que están emergiendo también se sientan con el derecho para también realizar este tipo de actividades. Esa como primera cosa que yo diría que está ocurriendo en este momento. El segundo elemento que yo quisiera traer a colación, Timmy, es que para mí lo que está ocurriendo también es un fin del Estado constitucional de derecho en el mismo Estados Unidos. Porque Estados Unidos, para hacer las acciones que ha estado llevando a cabo, se ha estado saltando su propio derecho interno, sus propias reglas institucionales internas, su propia constitución. Recordemos que Estados Unidos, dentro de sus parámetros constitucionales, establece que para realizar algún tipo de actividad violenta en contra de otro país, entiéndese una guerra, tiene que el presidente pasar por el Congreso y el Congreso aprobar esta situación. El presidente de Estados Unidos nunca ha hecho eso, ha estado haciendo actividades en función de decretos, con ciertos eufemismos, matando gente en el Caribe con el eufemismo de que son narcotraficantes, es decir, ya los juzgaron y los condenaron y los ejecutaron sin que haya ningún tipo de fórmula de juicio, que es supuestamente los parámetros básicos sobre los que se construyó el entramado legal e institucional de los mismos Estados Unidos. Yo leía otros tweets hace poco de Donald Trump en el que ya justo de su intervención, más bien en la última conferencia de los republicanos, que fue creo el día hace 1 o 2 días, en que su discurso hablaba de que él puede empezar un tercer mandato, algo que está prohibido por la Constitución de Estados Unidos. Hablaba también de que deberíamos prohibirles de la participación de los demócratas en las elecciones próximas que se vienen en el mes de noviembre. Entonces estamos viendo que internamente el Estado constitucional de derecho de Estados Unidos está dejando de existir poco a poco y que no se ve un camino fuerte que nos lleve a entender esta situación. Y dentro de esto también se ve la realidad económica y política interna de Estados Unidos. Estados Unidos está pasando por una etapa compleja interna donde también hay una gran división. No creamos que en Estados Unidos está viviendo una cohesión social donde todo el país está cohesionado en función de un solo objetivo. De hecho, las políticas migratorias, por ejemplo, de Donald Trump, de limitar la migración, de querer sacar a todos los migrantes, incluso a los que ya han sido nacionalizados fuera del país,
su objetivo es tratar de tener un grupo humano totalmente homogéneo, una homogenización de la sociedad norteamericana con un solo objetivo, y estos objetivos son los objetivos de poder del grupo dominante que tiene ahora Estados Unidos. Lo que finalmente le puede llevar a un problema interno grave de una misma disolución. No hay pocos analistas y académicos que no hablen acerca de la posibilidad real de una destrucción del tejido social interno en Estados Unidos, que le lleve incluso a una guerra civil, a una segunda guerra civil, que sería la destrucción completa de sus capacidades imperiales, no se diga del país. Entonces, este es el segundo elemento. El tercer elemento que yo traería a colación es que después de más de 100 años, un país extranjero bombardeó una capital latinoamericana, secuestró a un presidente, que nos guste o no nos guste, eso sería otro tipo de discusión. La figura de Maduro, la figura del chavismo, que no trato de no entrar en ese tema, pero que los hechos ciertos y los hechos fácticos es que se atacó un país que no hizo ninguna acción bélica, ninguna acción obscura en contra del país que lo atacó. Se secuestró a su presidente, y ese presidente está ahora sujeto a las leyes en Estados Unidos. La pregunta que yo me haría es, ¿qué pasa si el día de mañana China ingresa a Taiwán? Ojo, que Taiwán no es un país soberano, sino que es una provincia china, que incluso las Naciones Unidas no la consideran un país, porque pues, consideran que es una sola China. China la considera una provincia rebelde. ¿Y qué pasaría si China el día de mañana se siente en capacidad de entrar y secuestrar al liderazgo o destruir al liderazgo de Taiwán y apoderarse de la isla de Taiwán? ¿Cuál sería la retórica que habría acá en Occidente? ¿Qué pasaría si es que el día de mañana Rusia considera que las elecciones en Moldavia, por ejemplo, que es un país fronterizo y que de mucha importancia a la seguridad de Rusia, no le gusta el gobierno de Moldavia y simplemente lo acusa de cualquier cosa y se mete a destruir al gobierno de Moldavia o a secuestrar a su presidente? ¿Cuál sería la reacción de la comunidad internacional, de la mal llamada comunidad internacional? Entonces, todos estos elementos que te hago aquí un pequeño repaso me dan a entender a mí que entramos en un mundo cada vez más convulsionado y en un mundo cada vez más peligroso. Y ese peligro aumenta cuando vemos competidores geopolíticos como son China, Rusia, Estados Unidos, la misma India y otros más, que no solamente compiten en este tipo de dinámica geopolítica de poder, sino que esa competencia también está detrás de todo esto, está la posesión de armas nucleares, que hasta la Segunda Guerra Mundial no existían. Entonces el peligro ya de las guerras, el peligro de los enfrentamientos violentos es cada vez más grave, y el peligro del uso de las armas nucleares se vuelve cada vez más presente. Entonces, yo creo que estamos ante una situación crítica, ante un año que va a ser muy convulso, muy crítico. Recordemos que en Estados Unidos, en el mes de noviembre, si no me equivoco, hay las elecciones de medio término donde se van a definir el asunto de las cámaras. Una de las razones también que se entiende la acción de Estados Unidos en Venezuela ahora es por la necesidad de Estados Unidos, si nos vamos al plano económico, de bajar los precios del petróleo. Entonces, si se apodera del petróleo venezolano, como parece que ya lo está logrando, va a lograr bajar los precios del petróleo al menos a $50, que es el objetivo de Donald Trump. No menos de $50, porque ahí sería impracticable el fracking que hacen en Estados Unidos, pero tampoco un máximo de 80. O sea, Donald Trump necesita que el petróleo baje a $50 para bajar la inflación en Estados Unidos y de esta manera poder también bajar las tasas de interés, y eso le daría un impulso a la economía de Estados Unidos que le podría levantar a las elecciones del mes de noviembre. O sea, hay una dinámica interna también que se entrelaza con la dinámica geopolítica que estamos viendo. El otro elemento es el del dólar. Recordemos que Venezuela en la época de Maduro ya tenía planes o ya estaba exportando, se habla de alrededor de 1 millón de barriles diarios a China, y el pago ya era en yuanes. Esto,
el uso ya de otras monedas para el comercio del petróleo debilita enormemente al dólar. Y la caída del dólar implica necesariamente la caída de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país más endeudado del planeta, que tiene 3 millones de millones de deuda y de los cuales paga 1 millón de millones de dólares cada año solamente en intereses. Y no tiene esos recursos. Entonces, si es que el dólar, si es que el petróleo se deja de manejar en dólares, es la caída. Vemos ahí un común denominador. Muammar Gaddafi cayó cuando se atrevió a comercializar su petróleo ya no en la moneda, en el dólar, sino en otras monedas. Saddam Hussein pasó algo similar y ahora Nicolás Maduro también realizó esa actividad y también cayó en manos de Estados Unidos. Entonces, ahí vemos un entramado de condicionantes que nos dan un poco de luces sobre lo que está ocurriendo ahora en Venezuela y en el planeta en general. Gracias, Roberto. Vamos, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Roberto, y quienes nos escuchan, nadie es patético si todos somos patéticos, Roberto. América Latina y el mundo se ha quejado de Maduro por mucho tiempo. Sabemos que robó las elecciones del año anterior a González Urrutia. Sabemos que se han transgredido los derechos humanos en Venezuela. Todos nos quejamos de Maduro, nadie hizo nada. La famosa Carta Democrática Latinoamericana no sirvió para nada. Las Naciones Unidas, que ahora escucho al secretario Guterres que sale a hablar que se ha transgredido el derecho internacional y todo lo que tú decías. Pero al final del día, Roberto, te decía, nos hemos quejado de la situación del dictador Maduro. Y muchos festejamos que finalmente, aunque sean esos términos, la transgresión de las fronteras, la soberanía, todo lo que tú has mencionado, efectivamente manda al traste y genera un pésimo precedente para América Latina. Y es una vergüenza para América Latina que no ha tenido la capacidad de hacer unos gobiernos serios. Lamentablemente, esto que lo hizo Estados Unidos debió haberlo hecho el pueblo venezolano casa adentro. Sus Fuerzas Armadas traicionaron al pueblo venezolano, mi querido Roberto, y quienes nos siguen. Entonces, en esos términos se ha dado, el presidente Trump lo ha hecho, absolutamente de acuerdo que se genera un precedente nefasto para América Latina. Nos hemos convertido en lo que tú decías, somos la retaguardia estratégica, para no decir el patio trasero de los Estados Unidos. Yo le digo, somos el hinterland estratégico de los Estados Unidos para tratar de morigrar en algo el término que se utiliza con respecto a América Latina. En cuanto al petróleo, Roberto, PDVSA actualmente está destruida. Se entendía que Venezuela podía producir 3 millones de barriles por día. Escuchaba un reporte de The Economist que decía que se van a necesitar al menos 112 mil millones de dólares para reactivar la industria petrolera en Venezuela. Y el concepto que se vende, Roberto, no es tan real, de que a usanza de Galeano de los años 71, de las venas abiertas de América Latina. No es tan cierto, Roberto. Los Estados Unidos quieren comercializar el petróleo venezolano como lo hace Arabia Saudita. ¿Por qué no hay, yo me pregunto, Roberto, y que nos siguen, ¿por qué no hay las venas abiertas de Arabia Saudita? Y estamos hablando de nuestra situación de que llegó el imperio a robarse el petróleo. Esto es falso de falsedad absoluta. Están negociando, están comprando. Si no compran los norteamericanos, Roberto, ¿quién compra? Compran los chinos, compran los rusos. Ahorita hay un problema con un buque que está llevando en esa flota fantasma que tienen los rusos para llevarse el petróleo venezolano a su país. Ni siquiera a cambio de dólares o rublos o yuanes, a cambio de chatarra supuestamente para la defensa de Venezuela. Esa es la realidad que se ha dado, Roberto. Entonces, el tema central es, el señor Maduro no le vende a Estados Unidos, pero le quiere vender a China, le quiere vender a Rusia, y lo está haciendo. Y está en su derecho, posiblemente. Pero el tema central es que para que Estados Unidos pueda, en teoría, administrar la producción petrolera, van a tener que hacer una inversión brutal, una ingente inversión para recuperar PDVSA, Roberto, porque la gestión de Maduro y de la camarilla de sinvergüenzas que han gobernado Venezuela han dejado en soledad a su país en todos los términos posibles, mi querido Roberto. Entonces, esa es la realidad desde la óptica quizás neoliberal. Yo lo veo así, Roberto. Pero en todo caso, yo quería más bien, para no entrar mucho en estos detalles, hacerte una pregunta puntual más de geopolítica. Roberto, ¿cómo afecta
la caída del dictador Maduro a la proyección estratégica de China, de Rusia e Irán en América Latina? Muy interesante, Tim, y yo no quería entrar en esta discusión, pero tampoco voy a rehuir el sparring. Mira, yo entiendo la visión que tienen muchas personas respecto a Nicolás Maduro y a las elecciones en Venezuela. Si recordamos la acusación de fraude electoral y por qué muchos países no reconocieron a las últimas elecciones en Venezuela fue porque, a diferencia de las anteriores, en que también le acusaron de fraude electoral al chavismo, en esta ocasión Venezuela no abrió las urnas y no dejó que se haga una investigación un poco más a profundidad respecto de las actas y de las elecciones. Entonces ahí quedó una duda razonable respecto a la limpieza de las últimas elecciones. De hecho, algunos países, incluso de la misma tendencia o tendencia similar a la del gobierno chavista, también hablaron en contra de esta situación. La misma Colombia, el mismo Brasil, Chile, no se diga. La pregunta que yo me hago es, ¿qué diferencia hay entre las acusaciones de falta de probidad de las últimas elecciones en el Ecuador, por ejemplo? ¿Por qué en el Ecuador no se permitieron abrir ni una sola acta, ni revisar ni una sola urna? Y aquí, sin embargo, nadie ha dicho que hay un gobierno ilegítimo, nadie ha dicho, salvo obviamente los de la oposición, nadie, Estados Unidos ni ningún actor internacional ha venido a decir que no, que porque Daniel Noboa y el Electoral del Ecuador no abrió ni una sola acta, no abrió ni una sola urna, entonces las elecciones no son limpias. Entonces vemos que hay, desde mi punto de vista, un doble rasero para cuando se piensa en este tipo de cosas. Finalmente, yo soy de las personas que cree que cada país debe resolver sus propios problemas y eso es la soberanía. La soberanía nos dice que cada uno de los países debe de resolver sus propios problemas. Para las personas que nos escuchan, que tal vez no tienen muy claro el concepto de soberanía, aunque yo creo que la mayoría lo tiene, es como que yo en mi casa tengo algún tipo de problema con mis hijos y con mi familia. Mientras yo no transgreda la ley, mientras yo no amenace con una pistola, empiece a disparar dentro de mi casa, tengo el derecho de yo manejar esa situación entre nosotros, entre mi familia. Pero ¿qué pasa cuando viene el vecino de al lado y se mete y quiere interrumpir y quiere dar disposiciones porque él considera de que la forma en que yo educo a mi familia no es la adecuada, por ejemplo? Porque simplemente a él le parece que no es la adecuada. Entonces, en el concepto internacional hay mucha hipocresía, demasiado doble rasero para hablar de estas cosas. El tema del petróleo en Venezuela. Habría que analizar por qué el deterioro de la industria petrolera. Recordemos que Donald Trump, en sus alocuciones retóricas histéricas en las que tiene muy a menudo, ha hablado de que Hugo Chávez le quitó el petróleo que era propiedad de los norteamericanos. Para empezar, Hugo Chávez no le quitó el petróleo. La nacionalización del petróleo ocurrió en los años 80 del siglo pasado y fue Carlos Andrés Pérez, el presidente venezolano que nacionalizó el petróleo. De igual forma de que aquí en el Ecuador se nacionalizó el petróleo en la dictadura de Rodríguez Lara. De la misma forma de que en Arabia Saudita se nacionalizó el petróleo y se creó Aramco, que es la segunda, creo, entre la primera y segunda gran empresa petrolera mundial en la actualidad. Entonces, no podemos decir que el petróleo es simplemente por el mal manejo. Cuando se le corta y se le llena de sanciones a un país, recordemos que Venezuela está sancionado, así como Irán está sancionado, así como Rusia fue sancionado, así como muchísimos países alrededor del mundo fue sancionado por Estados Unidos. No solo no comprándole el petróleo, sino impidiéndole el acceso a los mercados financieros, impidiéndole el acceso a los mercados de repuestos. ¿Cómo tú manejas una industria petrolera si te impiden comprar repuestos, si te impiden contratar técnicos, si te impiden el manejo del petróleo, si te impiden el exportar? Y lo último que hizo Estados Unidos y que sigue haciendo es secuestrar barcos
que llevan petróleo. Entonces, no se puede hablar en de ninguna forma de que simplemente esto obedece a la corrupción interna del chavismo, que por supuesto debe haber habido, como hay en todas partes del mundo. Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie en ese sentido. Pero lo que yo quisiera es ver en algún momento en todas las personas que tienen esa visión un poco más de equilibrio. Ahora, en general de lo que tú me dices, no me acuerdo ya cuál fue la pregunta específica que me hiciste. No sé si me la puedes repetir. Encantado, mi querido Roberto. Sí, para no entrar en discusión más táctica, vamos al ámbito mucho más geopolítico. Te decía, la caída del dictador Maduro, ¿cómo afecta a la proyección estratégica de China, de Rusia, de Irán en América Latina? ¿Cómo lo ves tú? Mira, obviamente todas estas acciones que está realizando para mí es sobre todo en contra de China. O sea, Estados Unidos le quiere negar el acceso a los recursos naturales de todas las Américas, le quiere negar el acceso a la posibilidad de negocios, de intercambios comerciales en todas las Américas. O sea, el objetivo final de Estados Unidos es convertirles a las Américas prácticamente en una especie de exclusividad de Estados Unidos donde nadie, al menos que no haga negocios con Estados Unidos, porque obvio, desde la perspectiva al menos de este gobierno actual de Trump, donde el dinero es lo que prima, tal vez sí entren algunos productos de otras partes, siempre y cuando el beneficio final vaya para allá, para Estados Unidos, de alguna manera. Se me ocurre que, por ejemplo, una fábrica de autos china ponga una empresa de fabricación en Estados Unidos y de ahí exporte a Sudamérica. Aparentemente serían autos chinos, pero hechos en Estados Unidos. O sea, se me ocurre esa una posibilidad. Pero lo que sí quiere es negar todo el acceso a los recursos naturales. O sea, China es el contendiente geopolítico que está siendo atacado mayormente por las acciones actuales de Estados Unidos. El segundo contendiente geopolítico es Rusia. Obviamente, el día de hoy, recuerda tú, una de las últimas noticias es el abordaje de Estados Unidos de un petrolero con bandera rusa a la altura del Mar del Norte, cerca de Inglaterra, cerca de Islandia. Incluso un petrolero que, según los elementos que se conocen, estaba yendo a ser escoltado por un submarino nuclear ruso. Esto es un golpe, diría yo, un golpe retórico, un golpe bajo. Yo estaba leyendo algunas declaraciones de funcionarios rusos, por ejemplo, creo que era el jefe de la Comisión de Seguridad del Parlamento de la Duma rusa, que hablaba que Rusia tiene que responder en igualdad de condiciones a estos actos que está realizando Estados Unidos. Entonces, ¿pero qué es lo que estamos viendo ahora? Al menos por ahora estamos viendo que tanto China como Rusia prácticamente no han ido más allá de las protestas retóricas. No han ido más allá de pronunciarse en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en contra, por ejemplo, de lo que ocurrió en Venezuela. No han ido más allá de pronunciarse de manera retórica, de ejercer protestas, pero no han realizado acciones concretas. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿hasta cuándo Estados Unidos va a tensar la cuerda y en qué momento esa cuerda puede romperse? Y cuando se rompa, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y eso es la incertidumbre en la que nos estamos metiendo. Entonces, desde mi perspectiva, Estados Unidos está jugando con fuego, está jugando, estirando la cuerda, como vuelvo a repetir, y no sabemos hacia dónde vamos a parar. Lo que estoy convencido es de que tarde o temprano China y Rusia deberán pasar a algo de acción, ya dejar de lado solo la retórica y realizar alguna acción que puede venir de ser una acción de carácter limitado, como puede llegar a ser una reacción también drástica y grande que nos lleve cada vez a un mundo al borde del colapso, al borde de una guerra, porque estamos hablando de las tres principales potencias nucleares del planeta. Lo que a mí siempre me asusta y me asustará aquí en esta realidad geopolítica que vivimos es la posibilidad ya cada vez más cierta, cada vez más cercana
de la utilización de armas nucleares y si es que eso inicia, realmente no sabemos a dónde podríamos terminar. BASC, confianza y seguridad certificadas. Vas, te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. Vas te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Roberto, quiero plantearte, para volver al tema ya más Venezuela, quiero plantearte tres escenarios tras la caída de Maduro, por supuesto. ¿Cuáles serían estos tres escenarios para Venezuela? Yo había pensado y había esbozado tres, te decía, quisiera tu criterio. ¿Cuál consideras tú que será el más plausible? El primero, una transición negociada hacia un gobierno de unidad nacional, con elecciones supervisadas internacionalmente, que sería sería el más óptimo. El segundo, una insurgencia prolongada, si sectores del chavismo, que es lo que se está viendo, optan por la resistencia armada o una guerra asimétrica. Sería terrible para Venezuela. Y finalmente, un Estado fragmentado, dominado por redes criminales, por fuerzas armadas con lealtades divididas, prolongando la crisis institucional. De estos tres, ¿cuál crees que tú que será o cuál derrotero seguirá el pueblo venezolano? ¿Cuál es tu criterio? Mira, para empezar, yo creo que la acción que llevó a cabo Estados Unidos a cabo y que le está promocionando casi como suele promocionar sus películas, porque les salió desde la perspectiva militar bastante bien, el que hayan llegado prácticamente sin bajas, aunque se sabe que hubo heridos dentro de sus tropas, pero sin bajas, obviamente es como para promocionarla, a diferencia de lo que les ocurrió, por ejemplo, en Irán cuando quisieron rescatar a los rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Irán hacia muchos años atrás. Sin embargo, si somos, como tú y yo somos militares, sabemos que una acción como esta no pudo haberse hecho solamente desde una perspectiva militar. Aquí hubo una infiltración. Para mí, yo me atrevería incluso a decir de que no hubo una acción militar, sino más bien hubo una acción de la CIA más que una acción de las fuerzas militares o armadas de Estados Unidos. Eso fue simplemente el corolario final, la acción militar, porque la CIA, recordemos que la CIA funciona no solo en nuestros países, funciona en todos los países del mundo en donde hay intereses de Estados Unidos. Recordemos que en Venezuela, desde el 2002 al menos, que quisieron tumbar, hubo el golpe de Estado contra Hugo Chávez, la CIA estaba ahí. La CIA y Estados Unidos viene tratando de tumbar o cambiar de gobierno en Venezuela desde esa época, al menos, es decir, más de 23 años. Entonces, esta fue una tarea que no puede haberse realizado sin una infiltración de las Fuerzas Armadas de Venezuela y del mismo gobierno venezolano. Bajo esa perspectiva, hay que tratar de entender hasta qué punto y qué tipo de arreglos puede haber llegado a ciertas, a los ejes de poder dentro del gobierno venezolano. Porque recordemos que ningún gobierno, por más unido que aparente ser, nunca va a ser totalmente homogéneo. Siempre hay facciones en disputa, facciones que se disputan el poder de alguna manera, unas más ideológicas y otras más interesadas probablemente en los negocios o en los beneficios de carácter personal o de grupo. Entonces, bajo esta perspectiva, yo creo que y esto es, no queda más que es mi elocubración, yo no puedo tener elementos fuertes que me permitan ver eso, pero en el transcurso de los días iremos viendo ciertas cosas que nos permitirán dar razón o no dar razón a uno de los otros hechos. Entonces, bajo esta circunstancia, yo creo que incluso ya hay un documento de la CIA que sacó, creo que el New York Times, en el que habla de que al hacer una evaluación acerca del gobierno venezolano, primero manejaron varios elementos. El primero, de que
la oposición, representada en su mayor parte por la señora Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el señor González, no tienen el respaldo suficiente ni institucional de Fuerzas Armadas, ni tampoco el respaldo popular como para poder ser un referente de manejo del gobierno dentro de Venezuela. Porque a Estados Unidos obviamente lo que le interesaría es poner a sus alfiles, y sus mejores alfiles obviamente son aquellos de la oposición que le han ofrecido prácticamente al país en bandeja. Pero no son un poder real, y por lo tanto Estados Unidos, y lo ha dicho el mismo Trump, optó no por ponerles después de esta acción, o tratar de ponerles a la oposición, porque la oposición no tiene capacidades para manejar el gobierno. Y al no tener esas capacidades, ¿qué le obligaba a hacer Estados Unidos? A ocupar territorialmente con sus fuerzas militares el país, y para sostener el gobierno ya en el territorio, lo que le hubiese traído obviamente grandes pérdidas materiales y pérdidas humanas, que es lo que menos quiere tener Donald Trump más aún durante este año electoral. Es lo que no va a aceptar, no quiere tener. Entonces, su opción es presionar, no sé si ya negociaron con alguna facción del chavismo, no se puede saber todavía si es que esta facción le vendió de alguna manera al presidente Maduro. Tú le dices dictador, yo le digo presidente, ojo, ya, si le vendieron a él. No se sabe todavía. Nos da a entender que sí hubo algún tipo en las fuerzas militares, yo pensaría que sí hubo algún tipo de compra de conciencias, de compra de elementos que permitan que esta acción militar final se haya realizado con esa limpieza, entre comillas, y que básicamente los únicos muertos que hubieron fueron los de la seguridad más cercana a Maduro, y de lo que se sabe, la gran mayoría de ellos fueron prácticamente ejecutados mientras dormían, no muertos en combate, sino ejecutados mientras estaban durmiendo. Es la gran mayoría, sobre todo el grupo de 32 cubanos que fallecieron o que fueron asesinados. Entonces, desde esta perspectiva, no es todavía posible ver qué grupo fue el que de alguna manera negoció o está negociando con Estados Unidos. Esa es una opción, que ya hay un acuerdo o está buscándose un acuerdo. La otra opción es de que Estados Unidos, ya con la acción que realizó contra Nicolás Maduro, quiera presionar a esta facción que ahora está en el gobierno, la de Daisy Rodríguez, los hermanos Rodríguez, porque recordemos que es Daisy Rodríguez, la vicepresidenta, que ahora es presidenta encargada, y también el presidente del Parlamento, que es el hermano de ella, se me va el nombre actualmente, pero también son los hermanos Rodríguez. O si es que hay otras facciones de Diosdado Cabello, que ojo, prácticamente ha desaparecido en los últimos días de la escena, o de Padrino López, que es el ministro de Defensa, quien es el hombre fuerte realmente de la fuerza militar bolivariana. Entonces, toda esta dinámica interna debe estarse reestructurando, porque cuando hay un vacío de poder, todos sabemos que no es que hay necesariamente una reconfiguración normal, sino que suele haber disputas de poder. ¿Hasta dónde llegan estas disputas de poder? Y siempre con la amenaza de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ha amenazado y nuevamente ha asaltado un buque. Eso me da a mí entender de que Estados Unidos no tiene del todo controlada la situación, y de que en cualquier momento se le puede ir de las manos la situación. Y el peor escenario que puede ocurrir es que empiece a haber disputas tan fuertes internas que le obliguen a Estados Unidos a intentar ingresar. Sería ya un problema, una invasión en toda en todo su formato de invasión. Y esto llevaría probablemente a un deterioro gravísimo de la realidad de la institucional venezolana, más o menos en lo que ocurrió, por ejemplo, en Libia a la muerte de Muammar Gaddafi, o lo que ocurrió de alguna manera en Irak a la muerte de Saddam Hussein, que para mí son asesinatos. Entonces, eso es el peor escenario, porque sabemos, y Estados Unidos, si ha aprendido algo, creo yo que han de haber aprendido, es de que esos escenarios son los peores para ellos, porque les cuestan muchísimos recursos y dinero tratar de estabilizar la situación, y generalmente nunca lo logran y más bien lo pierden.
Entonces yo creo que es lo que están tratando de evitar, pero amenazando y tratando de tener un gobierno afín, que sea afín a sus intereses y que Donald Trump lo pueda presentar ante el año electoral como un gran triunfo y plantearse como el gran líder que trata de posicionarse. Y obviamente como lo que yo te decía, si es que obtiene el petróleo venezolano, va a poder manejar el petróleo, va a poder fortalecerle al dólar y va a poder incluso bajar la inflación de Estados Unidos, bajar las tasas de interés y mejorar la economía norteamericana, lo que le daría un gran impulso dentro de las elecciones que están por llegar. Entonces, esa sería más o menos. Lo peor que puede pasar, obviamente, es que haya una desintegración, que las facciones empiecen a pelear por el poder, que Estados Unidos ingrese. Y ojo, este hecho no es que solo le va a afectar a Venezuela. Ojo, todo lo que pasa en Venezuela nos va a afectar a todos los países de Sudamérica de una u otra manera, económica, política, socialmente. Económicamente, porque Venezuela también es un eje, el mismo hecho del petróleo venezolano puede manejarse el precio del petróleo, que por ejemplo a nosotros es importante el costo de lo que está ocurriendo con el petróleo. Del ámbito político puede generar una tensión política en todos los países latinoamericanos, que ya existe ya. En el ámbito social va a provocar una migración de ciudadanos venezolanos mucho mayor de la que ya ha existido, una diáspora de gente de Venezuela. Y probablemente habrá gente que también ingrese a Venezuela a pelear. O sea, sería el caos, que nos arrastraría a los países vecinos primero y después al resto de Sudamérica. Recordemos que por eso mismo Brasil cerró la frontera, cuando se dio estos hechos, cerró la frontera con Colombia, porque trata de cuidarse de lo que podría ocurrir. Entonces, esta acción no solamente, ya visto ya a nivel regional, es algo terrible para todos nosotros. O sea, ningún país, nos guste o no nos guste el gobierno, la desestabilización de un país, la destrucción de un gobierno y que todas las facciones empiecen y que la ley se pierda, las facciones empiecen a luchar entre sí, le afecta no solo a ese país, le afecta a toda la religión, a toda la región. Entonces, ese sería el peor escenario desde mi perspectiva. Todavía no sabemos qué va a pasar, todavía yo creo que es pronto para ver si es que este gobierno se consolida y si es que este gobierno llega o ha llegado ya a algún tipo de acuerdo. Eso iremos viendo de a poco, iremos viendo que si es que van cumpliendo con los objetivos de Estados Unidos, que los ha planteado con claridad. Estados Unidos, lo bueno de este gobierno de Donald Trump es que no tiene eufemismos. No viene con el discurso de la libertad, de los derechos humanos, ni de la democracia. Estados Unidos dentro del gobierno de Donald Trump viene simplemente con mis intereses, dónde están mis intereses y eso nos permite ver las cosas con claridad. Entonces, si es que Venezuela deja de mandar petróleo a Cuba, que es una de las primeras cosas que le dispusieron, deja de entregar petróleo a China, que también es otra de las cosas que le dispusieron. Deja de entregar el petróleo a Rusia. Bueno, Rusia no necesita petróleo. A Irán, los intereses con Irán, que tampoco necesita petróleo, pero sí tiene muchos intereses de carácter comercial y le entrega todo su petróleo a las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos, que ojo, esas refinerías están hechas y construidas en función del petróleo venezolano, que es de carácter pesado, es para ese petróleo. Eso iremos viendo de que básicamente el alineamiento del gobierno va hacia ese lado y hasta qué momento, aunque la retórica puedan decir alguna otra cosa, aunque probablemente puedan empezar a decir de que nuestro presidente Maduro tiene que ser liberado. Ojo, que las acusaciones en contra de Maduro prácticamente se han caído. Oh, sorpresa, en la acusación formal y al Departamento de Justicia de Estados Unidos desapareció cualquier mención del famoso cartel de los soles. O sea, ya el cartel de los soles, esa entelequia que nunca existió, dejó de existir, pero es la entelequia que al menos desde el 2020 nos han venido construyendo de que es parte del gobierno maldito de Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, si es que yo también creo, por ejemplo, que si es que
en Estados Unidos queda algo de institucionalidad y realmente la justicia sigue siendo algo independiente, las acusaciones contra Maduro van a caerse. Porque, por ejemplo, una de las acusaciones contra Nicolás Maduro es la de posesión de armas de fuego en base de una ley de Estados Unidos del siglo XIX. O sea, a ti o a mí nos llevan a Estados Unidos a la fuerza y nos juzgan porque yo tengo en mi casa una pistola que bajo la ley ecuatoriana es legal, pero que bajo la ley de Estados Unidos del siglo XVIII no es legal, y entonces por eso me acusan. Es una ridiculez que no tiene nombre de lo que yo he podido leer las acusaciones. Entonces, bajo esa perspectiva, Nicolás Maduro, desde mi punto de vista, debería quedar libre en poco tiempo o con una pena de carácter reducido y probablemente terminará sus días emigrando o yéndose a Rusia, China o qué sé yo, al país que le quiera acoger. Entonces, más o menos eso es lo que yo podría decirte, Tim, lo que yo veo que puede ocurrir. Es todavía pronto para poder tener certezas, más desde ahora elucubraciones lo que podríamos hacer. Tú mencionabas algo, Roberto, que y tiene su lógica. Esto de que los Estados Unidos con el presidente Trump y sin máscaras, muy frontal en lo que están haciendo, intentan fortalecer su economía. En contraparte, China y Rusia, y creo que tú lo mencionaste inicialmente, han estado negociando y están tratando de que el mundo comience a negociar con yuanes o con rublos en aras precisamente de debilitar al dólar. Ese ha sido un imperativo geopolítico de los chinos y de los rusos en esta lucha hegemónica, Roberto, y quienes nos siguen. Entonces, los Estados Unidos están respondiendo a esta misma presión o la hegemonía mundial. Esto, Roberto, a modo de paréntesis, ¿no le da cierta legitimidad a Estados Unidos a tomar sus previsiones siendo el hegemón? Porque evidentemente no va a aflojar el liderazgo mundial, y es por ello, como tú estabas diciendo perfectamente, que lo están diciendo de frente: no vamos a soltar la hegemonía mundial, no vamos a permitir que la agenda del orden internacional nos llegue desde Beijing o desde Moscú, y harán lo que tengan que hacer. Inclusive estos días se ha exacerbado el tema de Groenlandia, se ha exacerbado el tema del Canal de Panamá por sus intereses geopolíticos. Yo te digo, Roberto, ¿acaso, sin que quiera dar la intención de tinte pro-norteamericano, no se están defendiendo frente a las imposiciones de los chinos, a la posición de Putin? Me parece a mí sui generis que el presidente Putin ande reclamando el tema de Maduro. ¿Con qué autoridad moral está hablando de soberanía si este señor se fue encima de Ucrania, en un país soberano? Que es un tema que contigo hemos discutido en este mismo programa por algunas oportunidades. Pero en definitiva, Roberto, lo que quiero decir a quienes nos siguen es que los Estados Unidos están reaccionando geopolíticamente, está tomándose todas sus previsiones, te decía, ha fortalecido o intenta fortalecer su hinterland estratégico en América del Sur, como un espacio que le va a dar proyección internacional, que le va a dar recursos para poder enfrentar quizás a los hegemones que quieren venirse a hacerse cargo ahora ellos, desplazar a Estados Unidos. Están quizás, entre comillas, en su derecho de ejercer estas prerrogativas, Roberto. Pero en todo caso, eso a modo de comentario, Roberto. Y más bien yo quería preguntarte es, lo sucedido en Venezuela, ¿qué mensaje envía este hecho a otros regímenes autoritarios de nuestro hemisferio? Bueno, la primera cosa, muy interesante lo que tú dices, pero hay que entender que una cosa es entender lo que está haciendo. Yo lo entiendo, yo sé por qué lo está haciendo. O sea, quiere mantener su poder. Estados Unidos está haciendo, pero otra cosa es legitimar lo que está haciendo. Es como que yo, pongamos una analogía, yo tengo una empresa que es eh, la única que construye alguna cosa, que tengo el total mercado ya, de algo. Y aparece una pequeña empresa que empieza a hacer algo similar a lo mío y mejor, y lo vende más barato y empieza a crecer. Ya. Yo debería competir con ella en igualdad de condiciones, mejorando mis servicios, mejorando mis costos. Pero ¿qué tal si es que yo simplemente empiezo a destruir esa empresa de alguna manera, secuestrando a su gerente, matándole a su gerente, por ejemplo? No sé, no estaría, o sea, yo entendería por qué lo hace,
pero nunca podría legitimar lo que está haciendo. Más o menos es lo que está haciendo Estados Unidos. O sea, yo puedo entender por qué lo hace desde la perspectiva de la geopolítica, del manejo del poder, de las relaciones internacionales, pero nunca puedo legitimar lo que está haciendo. Eso como primera parte. Ahora, tú me decías el mensaje es para cualquier país y en cualquier parte del mundo. El mensaje que ha enviado no solamente, mira, tú hablas de regímenes autoritarios, habría que definir los regímenes autoritarios, porque dime si es o no es ahora Estados Unidos un régimen autoritario. Si eso no es un régimen autoritario, yo ya no sé qué es un régimen autoritario cuando despliega su Guardia Nacional arbitrariamente en varios estados para manejar a la población, donde secuestra ciudadanos, incluso ciudadanos que tienen papeles dentro de Estados Unidos y los deporta sin fórmula de juicio, prácticamente en todos sentidos. O sea, yo no sé cuál es un régimen autoritario y va camino a más. La retórica de Donald Trump es de que no han visto todavía, solo han visto un año de mi segundo mandato, falta todavía 3. Vamos a ver lo que pasa. Entonces, eso por una parte. Yo creo que lo que abre es una imagen, una señal gravísima y en la cual queda claro, y estaba recordando un tweet que puso Dmitry Mendeleev, que tú sabes que fue también jefe del gobierno de Rusia, ahora es un alto funcionario ruso, en el que decía que prácticamente queda claro de que la única manera en este mundo en el que Estados Unidos nos está llevando, que la única manera de hacerse respetar es fortalecer sus capacidades militares. Y cuando habla de capacidades militares, habla de capacidades nucleares. Entonces, ¿qué es lo que nos está llevando Estados Unidos con estas acciones? A que todos los países se den cuenta de que la única manera de que yo evite de que el grande venga y me coma es tratando de ser fuerte y tratando de ser fuerte militarmente y crear una red de alianzas con países fuertes para que yo me pueda defender. Es lo único que nos queda. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A un camino militarista mundial. O sea, estamos replicando, dejando atrás una idea de paz que se había tratado de construir durante 80 años para volver a un militarismo, para volver a tratar de armarnos, a tratar de tener armas de alguna forma y armas nucleares. De aquí vamos a ver muchos países que van a necesitar tener armas nucleares. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, Brasil. Brasil es el país más grande de Latinoamérica. Brasil es una potencia regional. Brasil tiene incluso aspiraciones de ser una potencia mundial. Tiene asociaciones grandes con China, Rusia es parte de los BRICS. Si yo fuera parte del Consejo Militar o el Consejo de Seguridad Nacional brasileño, me estaría planteando seriamente la necesidad de tener un programa nuclear que llegue a armas nucleares. Me estaría planteando. No digo que eso es lo que se deba hacer, esa es una locura. Pero esa es la locura en la que está empujando las acciones que está llevando a cabo Estados Unidos, destruyendo lo que él mismo trató de construir durante 80 años. O sea, lo que está haciendo ahora Estados Unidos, desde mi punto de vista, primero es una desesperación de un imperio en decadencia. Es un imperio que está en decadencia, que se va a autodestruir, pero en ese momento de destrucción, de caída, está dando todos los zarpazos que puede dar. Y esos zarpazos que puede dar nos pueden destruir a todo el planeta, lastimosamente. Entonces, volviendo a lo que tú dices, este es un mensaje para todo el mundo. Es un mensaje para que nos está diciendo a todos, ojo, aquí ya se olvidaron de las reglas, aquí ya no hay el mundo basado en reglas, ya no hay el mundo basado en ideales, aquí hay el mundo simplemente de la fuerza del más grande, la fuerza del que tiene el poder y que los demás se acojan a eso. Yo voy a utilizar la fuerza cuando quiera, como quiera, para obtener mis intereses. Y los chicos lo único que pueden decir es yo tengo que alinearme con alguien para que me defienda y tratar de fortalecer mi poder. Y esto implica un armamentismo, implica buscar armas nucleares, implica un mundo cada vez más convulso, cada vez más peligroso y cada vez más pobre, donde los únicos que se van a beneficiar son el complejo militar industrial de todo lado. Muy de acuerdo, Roberto. En todo caso, pregunta puntual. El señor Díaz-Canel y el presidente Ortega, el dictador Ortega, ¿deberán poner las barbas en remojo? Cuba es el siguiente
recuerda que el señor Rubio, el actual canciller, como es Secretario de jefe del Estado. Departamento de Estado de Estados Unidos, es un hijo de cubanos exiliados, que dentro de su perspectiva siempre ha sido Cuba, quiere recuperar Cuba y una de las primeras acciones que han hecho es que Cuba ya no recibe el petróleo venezolano y eso implica un gran problema para Cuba. Cuba ya de por sí que está en un bloqueo total, la, 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 ¿cómo es? El privarle del petróleo, del petróleo venezolano va a ser un gran problema. No se sabe, se habla de que tal vez México supla de alguna manera esas carencias, pero obviamente para Cuba vienen días mucho más duros, mucho más difíciles. Pero ojo, la pregunta es, si Cuba ha resistido a las presiones de Estados Unidos, que han sido de diverso tipo, durante ¿cuántos años? Desde 1958, 59 hasta la fecha. La pregunta que yo me hago ¿es el señor Díaz-Canel el responsable de eso? ¿Es él el que maneja todo? ¿O es el pueblo cubano el que ha resistido? Entonces habría que ver y habría que entender hasta qué punto el pueblo cubano puede resistir eso o hasta qué punto el pueblo cubano se va a quebrar y si se quiebra, hacia dónde va a caminar. Pero ojo, el objetivo que tiene Estados Unidos, por supuesto que es Cuba ahora. El otro objetivo que lo tiene es Colombia inmediato, pero Colombia va a elecciones en mayo y lo primero que van a hacer es tratar de cambiar el gobierno, como ya lo hicieron y ya lo lograron en las elecciones con la inmiscuirse descaradamente en las elecciones argentinas, dándole un préstamo de salvataje de 20.000 millones de dólares, algunos hablan de 40.000 millones. Ya se involucró en las elecciones de Chile para que gane el señor Katz, ya se involucró en las elecciones de Honduras, dejando libre a un narcotraficante, el presidente Hernández, que fue condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por narcotráfico, le dio el indulto el señor Donald Trump. O sea, que cuando nos hablan de la retórica de irse en contra de las drogas, por favor, seamos un poco más inteligentes para mirar eso. Entonces, yo creo que Nicaragua es una pequeña espina en la palma de la mano de Estados Unidos. En algún momento han de actuar, pero no creo que Nicaragua sea una prioridad para Estados Unidos porque Nicaragua no tiene recursos. Venezuela tiene enormes recursos naturales y eso es lo que le interesa. Y el otro objetivo que también tienen en mente es Brasil. Brasil tiene elecciones, si no me equivoco, es en este mismo año. Y van a hacer también todo lo posible porque las elecciones en Colombia, las elecciones en Brasil, suban personas obsecuentes al gobierno de Estados Unidos, como ya tenemos en todo en el eje del Pacífico Sur, con Noboa, con Katz, con Bolivia, Paz, Argentina, Milei, etcétera, etcétera. O sea, el objetivo de Estados Unidos es tenerle a todos los países de Latinoamérica con gobiernos obsecuentes a sus intereses, pero ya ni siquiera con la retórica anterior de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, sino simplemente con la retórica hacen lo que yo quiero porque mis intereses son lo que priman sobre los intereses de nadie más. Roberto, y el tiempo nos ha quedado cortísimo, mira, tanto discutir contigo, nos hemos comido como 20 minutos, creo. Roberto, una pregunta final, qué pena, quizás una segunda parte de este importante tema, deberíamos plantearlo. Roberto, con el fin de esta banda de delincuentes en Venezuela, que los lidera Maduro, ¿ha llegado el fin del socialismo del siglo XXI? Mira, el concepto del socialismo del siglo XXI es un concepto de que yo nunca entendí porque era tratar de actualizar una visión socialismo respecto de lo que ocurrió en el socialismo real del pasado y una modernización, si cabe un término, del socialismo a estas alturas. Pero en realidad lo que existía desde mi punto de vista era simplemente un reformismo, porque nunca ninguno de los países, salvo tal vez un poco Venezuela, ninguno de los países en realidad existía un socialismo, menos un comunismo. Lo que existía
regímenes reformistas de alguna manera con una visión un poco más social dentro del mismo capitalismo en el que estamos metidos y tratando de dejar de lado un poco la dinámica neoliberal del capital. Pero lo que yo sí creo, y ese es mi concepto muy personal, Timmy, ya ideológico inclusive, es que el mundo necesita eh, dejar atrás y buscar un modelo postcapitalista. Y me explico. El problema del capitalismo es que es intrínsecamente violento, porque cuando tú puedes acumular riqueza, acumular capital indefinidamente, o sea, no digo que uno no pueda tener algo en propiedad, deberíamos poder tener, pero no de manera indefinida como es el mundo actualmente. Crea las enormes divisiones sociales que existen, que estamos viendo cada vez peor. Estamos viendo la creación de mega ricos, de una élite cada vez más reducida de mega ricos que tienen y acumulan ya más del 50% de la riqueza del planeta. Ya, y cada vez vemos que la base de los pobres se sigue ampliando, y ya no solamente en los países pobres como los nuestros, que no deberíamos llamarles países pobres, sino en países explotados, les llamaría yo, sino que en los países de la órbita del primer mundo también empieza a ver eso. Hoy vemos cada vez más en los mismos Estados Unidos la pobreza extrema que se va ampliando, en la misma Europa cómo se va ampliando y más va a ampliarse con la disolución de su estado de bienestar que lo construyeron desde la Segunda Guerra Mundial y se lo van a comer de alguna manera. Entonces, esta realidad nos va a llevar indefectiblemente a la creación de la violencia porque el mundo no puede aguantar esas diferencias. Un mundo más estable es cuando las diferencias sociales se aproximan. Eso se convierte en un mundo más estable. Ojo, no digo cuando se iguala, no estoy hablando de igualdad siquiera. Estoy hablando de proximidad. Pero cuando las diferencias sociales se alargan, el mundo se convierte en violento y lastimosamente vamos a llegar a eso. Ya estamos llegando a eso. Entonces el mundo, desde mi punto de vista, debería pensar en un mundo post-capital. No digo comunista, no digo socialista, esas fueron ideas que de alguna manera y son elementos de análisis teórico y de análisis ideológico que sirven y nos sirven todavía para entender el mundo y para tratar de buscar un mundo mejor. Pero hay que buscar un mundo mejor, porque lo que estamos haciendo es destruirnos, destruir el planeta y destruirnos a nosotros mismos en una vorágine de, de, de egoísmo, que ya no sé cuáles adjetivos utilizar donde los mega ricos son cada vez más mega ricos. Leía en alguna parte que en este año, solo en este año, Elon Musk, por ejemplo, ya acumuló más riqueza que la gran mayoría de los países del tercer mundo. O sea, él, solamente esa persona. ¿Para qué necesita tanta riqueza? O sea, ojo, yo no hablo de total igualdad, yo sé que hay diferencias, tenemos muchas diferencias, pero tenemos que controlar eso lo que está pasando de alguna manera. Perfecto, Roberto. Una reflexión final del tema que hemos tratado. La historia reciente nos enseña que las transiciones que se hacen desde afuera y no desde adentro enfrentan el riesgo de prolongar la inestabilidad y socavar la legitimidad. Lo que Venezuela necesita, más allá de la caída de un líder, es un proceso que incluya a sus ciudadanos, reconstruya el tejido institucional y otorgue un horizonte claro de paz, seguridad y reconstrucción económica. Sin ello, la crisis corre el peligro de perpetuarse bajo nuevas formas, transformándose en tragedia, la tragedia venezolana, y al final es un síntoma de un orden hemisférico en transición y tensión permanente. Roberto, tu reflexión final. Muchas gracias, Tim. Como yo suelo querer terminar con un hálito de optimismo. Estamos empezando un nuevo año que ha empezado muy duro. Yo sinceramente espero que prime la cordura, que prime en las élites que nos gobiernan en todo el mundo, no solo en nuestros países, prime la cordura. Y si es que esa cordura no prima, espero que los pueblos sean capaces de tomar las decisiones en sus manos y deshacerse de esas élites, porque finalmente si esas élites nos llevan a la destrucción, todos perdemos, todos vamos a desaparecer.
Y son los pueblos los que deben tomar las decisiones finalmente. Y ojalá mi esperanza sería de que los pueblos despierten, los pueblos se den cuenta y los pueblos o les obliguen a sus élites a actuar en función del beneficio de todos o se deshagan de esas élites. Bien, para concluir, deseo agradecer a nuestros auspiciantes, al equipo de producción, a nuestros seguidores. Mil gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. A ti, Roberto, una vez más, nuestro agradecimiento por compartir tu tiempo y conocimientos en este espacio. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego.